queridos hermanos, bendiciones. Amén. Bendiciones, bendiciones. El primer miércoles de oración que estamos haciendo acá en la casa de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Donde están dos o tres, pero gracias a Dios que somos más de tres, en medio de ellos estoy yo. Pues la presencia de Cristo va a estar en esta noche con todos nosotros. Hemos venido de todo corazón para adorar al Dios Padre. Muy bien, voy a hacer una oración de introducción para que el Señor con su Espíritu Santo bendiga su santa palabra. Querido Padre Dios, gracias Señor porque nos reúnes en esta noche. Pedimos una bendición especial sobre el estudio bíblico de tu santa palabra. Ayúdanos Señor a poder entender, pon tu Espíritu Santo en nuestra mente para poder comprender tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y la verdadera adoración es el tema de esta noche, ¿ya? Entonces, porque es indispensable y importante comprender a la luz de la Biblia qué cosa es la verdadera adoración. Primero, tenemos que saber a quién adoramos, a quién persona adoramos. Eso es importante saberlo, pero toda la palabra de Dios lo va a decir. Vamos a comenzar a identificar al Dios a quien adoramos, el único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Todo va a ser prácticamente un estudio bíblico esto. Alguien que lo mire puede leerlo fuerte. Versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Fuerte. La palabra de Dios dice, Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Oye Israel, ¿somos el Israel de Dios? Amén. ¿O no? El Israel espiritual. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos son? Uno. 4, 5, 1 es. Vamos a ver poner la palabra de Dios. Si este término uno es singular o plural. La misma Biblia, la misma palabra de Dios se va a explicar. Vamos a ver un hecho, ¿ya? Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Es el contexto. Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió, pero vamos a empezar con el relato. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es la primera ordenanza de todos? También podría decir, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para su tiempo, escúchenlo bien, históricamente sabemos que en los días de Jesús, Jerusalén pertenecía al reino de Judá, ¿correcto? Jerusalén pertenecía al reino de Judá. Y Jesús dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es interesante. ¿Y qué le respondió el escriba? Acuérdense que la religión de Israel era monoteísta. Monoteísta. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, cuán importante es conocer que Jehová, nuestro Dios, uno es, para estar, ¿qué cosa? Cerca del reino de Dios. Es interesante.
Pero Jesús hizo alusión, Jesús que estaba hablando en primera persona, estaba hablando en referencia a su Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, si estaba hablando a su Padre, el versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, estaba hablando en singular, no estaba hablando en plural, porque aquí en Marcos específicamente Jesús se está refiriendo al Padre. El Señor uno es. ¡Qué maravilloso! Ahora, y vamos tras otro versículo que va a ir esclareciendo más. Nos vamos a San Juan capítulo 17, versículo 3. Si alguien fuerte puede leerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo, a quien tú enviaste. ¿Dice así correcto? Hermano, amén. Amén. Amén, hermano Augusto, perdón. Entonces, ¿Jesús qué dijo? Y esta es la vida eterna. O el reino de Dios también, que lo dijo al doctor de la ley, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Se dan cuenta que en el contexto uno significa único? Y único no es 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno, singular. Entonces Cristo aquí estaba hablando de singularidad. ¿Ya? Y el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos al Padre, a su Padre, a su papá, a su papito. Entonces dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Se excluye Jesús aquí? No. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Es interesante, ¿eh? Interesante. El gran pecado de Israel, los judíos adoraban correctamente como Moisés había enseñado por la palabra de Dios, ¿no? Adoraban al Padre, ¿no? Pero el Mesías todavía no había venido. Su gran pecado fue, o sea, adoraban correctamente, ¿no? Al Dios Padre. Pero su error fue el no reconocer al Hijo de Dios. ¿Sí o no? No lo creyeron que era el Hijo de Dios, hasta lo querían apedrear, finalmente lo mataron. Ese fue el gran pecado. Pero acá vemos que hay dos para la vida eterna: adorar al único Dios verdadero y también, ¿qué cosa? Al Señor Jesucristo. La palabra Señor es importante, ya vamos a ver qué significa Señor. Ahora, vamos a leer otro contexto. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Sería bueno que tomen nota de los textos que estamos estudiando, porque este es bueno. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. ¿Alguien que lo encontró? Aunque yo ya lo tengo. ¿Alguien voz fuerte? Ya, muy bien. Usted que tiene voz fuerte, ¿no? 8. 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Amén. 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 ¿Se dan cuenta? Ya se había cumplido el Mesías prometido en el Nuevo Testamento. Pero eso que ya incluye al Hijo de Dios en el tema de la unidad con el Padre con el Hijo. Es interesante, ¿eh? Entonces, bien, claramente Pablo era un erudito. Pablo no había sido un pescador que empezó de acero. Como dice el libro de Hechos, él se había educado en la escuela de los fariseos, a los pies del maestro Gamaliel. ¿Se acuerdan? Y Gamaliel pues era un hombre respetado, un erudito. Y Pablo sabe lo que está diciendo aquí en el versículo 6. Dice, para nosotros no somos hermanos acaso del apóstol Pablo, ¿o no? Somos la iglesia de Cristo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios en singularidad, el Padre,
del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Jesucristo dice un Señor. Acá yo estaba buscando, la palabra Señor en hebreo significa Adonai o Adonai, que significa señora. Cualquiera podemos decirnos que somos Señor, pero estamos acostumbrados a tomarlo de manera simple, pero en el plano divino no es así. En hebreo, Adonai significa mi dueño, mi amo. En griego es Kyrios, con K, Kyrios. Significa Señor, dueño, amo. Es interesante. En este texto, cuando dice: sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros para Él. Señor incluye o se refiere a Jesucristo. Al referirse a Jesucristo, Señor, implica su divinidad y su igualdad con el Dios Padre. Es interesante, ¿eh? Es igual al Dios Padre, Jesús, y es divino Jesús. Entonces eso significa Señor. O sea, el término Señor es algo muy importante, de la misma categoría de la palabra Dios. Es interesante. Ya, entonces tengamos ese principio, el Dios Padre y el Señor Jesucristo, como adoración. Interesante. Ahora vamos a San Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. Qué bonito estudiar la palabra de Dios. Este es el relato que tuvo, o el encuentro Jesús con la mujer samaritana. Recuerden que los samaritanos antiguamente era Israel, era el pueblo del norte, ¿no? Entonces dice 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, Jesús está hablando en el Nuevo Testamento, los verdaderos adoradores. ¿Para qué hemos venido nosotros a la iglesia? Para adorar. ¿Ya? Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, o sea, espiritualmente, y en verdad. La palabra es verdad, de acuerdo a las Santas Escrituras. Jesús es la verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. 24. Dios es espíritu. Se está refiriendo al Dios Padre, ¿eh? Ojo, acá ya hemos estudiado, cuando es Dios no es pluralidad de 3 o de 2, de 5, de 4, no, es Dios el Padre, porque el versículo 23 está hablando del Padre. Es decir, Dios el Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es interesante, la verdad. Por eso que escogí esa primera canción, Padre amado, porque tenemos que identificarnos como verdaderos adoradores al Dios Padre. A Jesucristo también adoramos, ¿ya? Porque Cristo, ¿qué cosa dice Hebreos? Es la imagen mismo de Dios Padre, es la misma imagen de su sustancia, y que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es interesante saber esto. O sea, nuestra adoración es al Dios Padre o a Jesucristo, que es quien adora a Jesús, adora al Padre. Como dice, quien tiene al Hijo tiene al Padre. Hay textos bíblicos interesantes. Entonces debemos enfocarnos siempre primero nuestra mente en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es interesante. Ahora, San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Ahora vamos a hablar en cuanto a la oración. ¿Cómo es el camino correcto? ¿A quién dirigirnos? En la oración. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús está hablando, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se dan cuenta? En el nombre de Jesús se debe orar ¿a quién?
A Dios Padre. ¿Y con qué frase comienza la oración modelo que Jesús nos ha enseñado? Padre nuestro que estás en los cielos. Mira, Jesús, por más divino que es, igual a Dios, al Padre, siempre se subordinaba al Dios Padre. Es clarísimo, los textos hablan bastante de la subordinación del Hijo al Dios Padre. Y Jesús es igual al Padre en naturaleza. Es interesante saberlo, pero existía Jesús, el divino Hijo de Dios, una reverencia al Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Otro texto, San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero en el nombre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es importante llevar frutos del Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿no? Para que todo lo que pidamos Dios nos atienda. ¡Qué maravilloso! San Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Mira, ¿cuántos versículos estamos encontrando? ¿Cuántos versículos estamos encontrando que debemos orar al Dios Padre, a la majestad del universo, al Rey del universo, en el nombre del Hijo de Dios? Entonces, eso implica también subordinación del Hijo de Dios al Dios Padre. Es interesante. Efesios 5:20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice la preciosa palabra de Dios: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Se dan cuenta? Dios y Padre. Cuando dice Dios, se refiere la Biblia o la palabra es al Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues, o sea, no solamente era lo dicho por nuestro Señor Jesús, sino también por el apóstol Pablo, esta enseñanza. O sea, esta enseñanza era bien claro en la iglesia primitiva. Es interesante la unidad del Dios Padre con el Hijo. Colosenses 3:17. Ay, 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 qué preciosa la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ay, cuando leo la palabra de Dios, esto me emociona, hermano, me emociona, porque ya lo vemos con un nuevo enfoque. Yo les recomiendo, hermanos, que cada vez que encuentren en el Nuevo Testamento, especialmente, hermano, porque a veces, muchas veces dice solamente Dios, 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 ¿no? En los 27 libros del Nuevo Testamento. Yo lo que deseo es que cambiemos un poquito nuestro chip, porque esto me ha costado mucho. Cuando encontremos en la Biblia término Dios, por ejemplo, el más famoso, San Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice Dios Padre, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se dan cuenta? Hablar de Hijo quiere decir que hay un Padre. Entonces se refiere al Dios Padre. Pero a veces se escribe con un solo término Dios en forma resumida. Muchas veces los escritores no han escrito originalmente completo Dios Padre, sino mucha redundancia. Pero yo sugiero, como verdaderos adoradores que hemos visto de Dios, siempre cuando encontremos en la palabra de Dios el término Dios, al toque nuestra mente piensa en el Padre. Y así Jesús nos ha enseñado: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, se refería a su Padre. Entonces eso va a ayudarnos espiritualmente muchísimo, hermanos. Nos va a ayudar muchísimo, porque a veces cuando estudiamos la Biblia no tenemos mucho en cuenta al Padre, siempre a Jesucristo, y a veces lo restamos sin importancia
al Dios Padre, y eso pasa, y eso baja nuestra espiritualidad. A veces eso puede ser la razón por el cual existe tibieza espiritual. Entonces es importante el Dios Padre, porque Satanás se ha encargado de siempre llevar nuestra mente a otro terreno cuando encontramos Dios, ¿ya? ¿Para qué? Como para restarle la importancia del Dios Padre, aunque reconocemos que Dios Padre es, pero a veces no, diariamente tenemos que pensar que tenemos un Padre celestial, un Padre. Todos los días Jesús hablaba, predicaba sobre su Padre, todo, hasta por eso lo querían apedrear, porque los judíos le dijeron, por buenas obras no te acusamos, te acusamos de blasfemia porque tú, siendo hombre, y al decir que Dios es tu Padre, te haces igual al Padre. Por eso es lo que queremos apedrearte. Eso lo dijo claramente. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús siempre hablaba de su Padre, de su Padre. Y nosotros que somos siervos de Jesucristo, o como digo, ¿no? El siervo no es mayor que su Señor. Tenemos que hablar más del Padre, pensar en el Padre. Entonces, eso va a cambiar nuestra vida, va a transformar. Vamos a ver con un nuevo enfoque la palabra de Dios cuando encontremos Dios de manera resumida, ¿no? Dios, pero es el Padre, indudablemente el Padre. Es importante eso. Y ahora, para culminar, Lucas 11:13. Acá nada se escapa, acá todo decimos con claridad las cosas. ¿Cuál es el urgente pedido que debe decir u orar los hijos de Dios al Padre? ¿Qué es lo más importante que debemos pedir? Vamos a ver, ¿alguien puede leer por favor Lucas capítulo 11 versículo 13 con voz fuerte? Es el último versículo. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Excluí algo en esta noche? No. Hablé del Padre, del Hijo, y ahora estoy finalizando con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús implicaba bastante la importancia de recordar siempre al Padre en nuestra mente, porque eso transforma nuestro corazón. Y van a ver que las iglesias van a estar llenas cuando empecemos a enfocarnos así. Nos va a dar más ganas de adorar, más ganas de estudiar su palabra. De verdad, lo digo de todo corazón. Entonces, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Dios en nuestro corazón. Después ya, si ustedes quieren saber más del Espíritu Santo, tienen que leer todo el capítulo de San Juan, capítulo 16. Todo lo que hace, el trabajo, la función del Espíritu Santo. Creo que mi hija hace 2 sábados habló sobre el Espíritu Santo, todo lo que hace. Es importante saber eso, porque eso va a transformar nuestra vida. El Espíritu Santo es el mejor don precioso que Dios ha dado a sus hijos. No hay otro mejor don. Podemos tener de repente bienes materiales, pero es que por el Espíritu Santo nuestro carácter va a ser semejante al Señor Jesús. Nos va a cambiar, nos va a poner la naturaleza divina o la naturaleza de Jesucristo, de sellarnos para confirmarnos para la vida eterna. La función, pero el Espíritu Santo es de Dios, procede del Dios Padre y de Jesucristo, procede. Entonces es importante tener en cuenta esto, no restarle importancia al Dios Padre. Eso nos va a transformar. Porque gracias a Él existe todo, la vida, todo, absolutamente todo. ¿Ya? Entonces Él es el que nos da el pan de cada día, todo. Pensemos siempre en el Dios Padre. Siempre Satanás se ha encargado de poner en nuestra mente que el Dios Padre, como no se habla mucho de Él, ¿no? Por la teología que ahora tanto abunda en todas las iglesias evangélicas, todo eso, o peor en las teologías católicas, ¿no? Que Dios Padre está listo para mirar, para juzgar y castigarte. Si le pasó algo, se enfermó, lo atropelló un carro, porque Dios no nos cuida. Entonces,
Se encargó siempre Satanás de restar importancia al Dios Padre y alejar de nuestra mente a Él. Y cuando nuestra mente se aleja del verdadero Dios Padre, nos perdemos, hermano, del camino, ¿ya? Entonces, eso es mi deseo y oración para ustedes que he presentado esta noche. Que Dios bendiga lo que hemos estudiado, y si quieren los apuntes por WhatsApp se lo va a pasar mi esposa. Amén. Bendiciones. Amén.